Buenos días, soy Grisel Policastro, estudiante de la licenciatura en Artes del ciclo de complementación curricular de la UNSAM, y voy a desarrollar mi trabajo presentado para la materia Epistemología y Semítica del Arte del profesor Darío Duarte Núñez y que decidí llamar Artistas en laberinto, descifrando el silencio de los creadores. En esta oportunidad voy a exponer acerca de un tema que me apasiona y me atraviesa con la misma intensidad desde hace muchos años. Hablaremos del tema de la mujer olvidada, haciendo un recorrido por la historia del arte, y vamos a encarar cómo fue la contribución femenina al arte, cómo poco a poco y con mucho esfuerzo y lucha va desapareciendo paulatinamente el ostracismo al que fueron sometidas las artistas mujeres, y cómo es el transitar en una época en la que Anónimo está dejando de ser una mujer. Voy a hablar de la invisibilización de la mujer en la historia del arte y de cómo es el proceso de construcción del conocimiento sobre el arte en lo concerniente a este tema. En la historia de la humanidad, las mujeres han creado obras de arte increíbles, pero sus nombres y sus historias han sido ignorados y desvalorizados de manera sistemática. Pero, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Y qué se persigue con este ocultamiento intencional? ¿Qué es lo que ganan estos sectores que invisibilizan al arte femenino? Cuando hablamos de la contribución femenina en el arte, abordamos la importancia de reconocer y valorar su participación en la historia, entendiendo que hay un efecto mucho más profundo que el solo hecho de que alguien no pueda participar por algún impedimento multicausal. Y esto impacta en el concepto de lo que tiene la sociedad acerca del arte en un sentido epistemológico, es decir, se piensa que el arte se concibe de una forma, cuando en realidad esto se transforma en un sesgo parcial porque ignoramos la otra parte, la otra parte conformante de este todo, ¿no? Hace un tiempo relativamente corto ha comenzado a desaparecer el ocultamiento, la invisibilización de la que hablamos. De a poco y a partir de una lucha constante contra la marginación y la discriminación, diría que estructural, y a partir de esto van surgiendo nuevas artistas descubiertas en distintas épocas, y esto cambia la visión del hacer arte, ¿no? Del hacer arte. Evocando un poco las palabras de Virginia Woolf, que después, más adelante, vamos a hablar, Anónimo está dejando de ser una mujer. Y esto es gracias a la investigación y al revisionismo histórico, siempre con una perspectiva de género y con la firme intención de perdón, de cuestionar, de sacar a la luz la verdadera autoría de las obras que han sido atribuidas a hombres, o simplemente con el firme propósito político de borrar las consideraban anónimas. Eh, bueno, elegí tres subtemas para hablar en este trabajo. El primer subtema, como primer subtema, bueno, voy a hablar de la negación sistemática de la autoría femenina en la historia del arte. Es necesario establecer acá un punto clave. Toda acción tomada en este sentido ha tenido un porqué político, ha perseguido un determinado impacto social. La mujer artista es también una mujer sin ser artista, y negarle ese lugar y presionarla de mil maneras a cumplir los roles de géneros establecidos por una sociedad obtusa y terriblemente cruel porque ha sesgado vidas en el más amplio sentido de su palabra, ¿no? Ha provocado que como espectadores y espectadoras de la obra de arte tengamos una percepción errónea de la realidad. Podemos ver esto en cómo se retrata la desnudez, por ejemplo, la desnudez femenina, ya que resulta distinta cuando la retrata una mujer a cuando la retrata un varón o una disidencia, pero bueno, esto ya es tema de otra charla. Bueno, y vamos a hablar luego de justamente la desnudez pintada por una mujer artista. Como subtema 2, me voy a referir también al tema, de manera breve también, al ocultamiento y a la atribución errónea de las obras. Pasaron impunemente de manos femeninas a masculinas, de manos creativas, innovadoras, talentosas, a manos celosas, carentes de ética, o simplemente eh, por causa de una atribución impuesta, ¿no? En los primeros casos hay una voluntad expresa de la persona uno, digamos, del apropiador, en este caso, de apropiarse por X causa de la obra de una mujer, ya sea por conveniencia, por economía, por prestigio, pero no es que todos son malvados, sino que ha habido otra cuestión también, que no sé si estuvo tanto en manos de la gente que la haya podido manejar, ¿no? Y bueno, y es la de atribuirse algo con la finalidad de que ese algo pueda salir a la luz. Existen un montón de casos en los que la mujer crea y el varón se lo atribuye, pero no por maldad, sino por justamente hacer que esa obra salga a la luz, ya que la sociedad no lo aceptaría si fuera hecho por ella, si se supiera que fue hecho por ella, ¿no? Eh, y por tercer subtema, voy a hablar del impacto del contexto social y cultural. En este sentido, me parece que ocultar una parte de la historia construida por quienes pertenecemos a la mitad de la población es uno de los mayores intentos de invisibilización que sufre constantemente este sector, y es realmente llamativo que seamos la mitad de la población, ¿no? Hemos escuchado y construido saberes mayoritariamente desde una óptica masculina, lo que tergiversa las formas de formas que ni siquiera imaginamos, no dimensionamos nuestros conceptos, incluso nuestras estructuras mentales, en cuanto a asimilación, acomodación, adaptación y balance, de los que habló Piaget en los sistemas, perdón, en los esquemas cognitivos, ¿no? Que planteaba en sus teorías. Bueno, eh, luego de plantear estos tres subtemas, voy a hablar de las obras de referencia y bueno, de las artistas también, de las que creadoras de estas obras. La primera es Camille Claudel, y vemos una frase que dice: el espantoso crimen es ser una mujer apasionada.
En tiempos en los que apasionarse no era bien visto, y en parte tampoco lo es ahora, que hay medida para las cosas, sobre todo si se trata de una mujer. Eh, Ella creó, bueno, una de las cosas que creó es esta obra, que es una escultura que se llama Les Caseuses, y está expuesta en el Musée Camille Claudel de Francia, es de 1897, y bueno, pinta la desnudez, como decía antes, desde una óptica muy distinta, muy, muy distinta a lo que se ve por lo general en obras masculinas. Bueno, Camille Claudel era una talentosísima escultora que, bueno, que sufrió la manipulación y la desvalorización no solo de un artista casado con el que estableció una relación amorosa que fue tremendamente tormentosa, y que la llevó a ser internada durante 30 años hasta su muerte sin crear una sola obra de arte en todo ese periodo, sino también que de la sociedad que la acusaba de estar a la sombra de este artista, de no ser suficiente, de no ser capaz, y que también la presionaba para que cumpla con los mandatos establecidos. En este sentido, y es lo que decía recién, la desnudez pintada, en este sentido figurado, porque Claudel es una escultora, no tiene un contenido sexual, no tiene una intención similar, sino que expone la realidad de un grupo de mujeres en comunión perfecta, en simbiosis, diría, ¿no? Sin poses eróticas ni una sensualidad inocente, ¿no? Se realizó esta obra en bronce, como la vemos acá, y también en piedra, como la vemos acá. Eh, la segunda artista que elegí es Hilma af Klint, una artista sueca que descubrió a partir de la exploración personal, la experiencia, perdón, personal, que se podía crear arte sin necesariamente representar la realidad de manera precisa, sino que podía realizar figuras geométricas y jugar con colores en sus mismas palabras. Eh, ella misma dice, la vida es una farsa si no se sirve a la verdad. Las narrativas dominantes nos hicieron construir un conocimiento en base a una farsa, es una opinión, ¿no? Eh, Porque si no sirven a la verdad, entonces lo es una farsa. Y la verdad en sentido completo, porque la verdad parcial no es la verdad. Klimt fue precursora del movimiento abstracto, pero tuvo que ocultar sus obras para que sean mostradas luego de su muerte. Y esto se ve cuando ella deja un testamento a su sobrino para que muestre sus obras recién 20 años después de su muerte. Sí, ella, bueno, habrá tomado conciencia en su momento de eso. Eh, Gilman no solo le había dejado cientos de cuadros, sino bueno, como el que aquí vemos. Esta es una de sus pinturas, las obras para el templo, que es un conjunto de pinturas de 1908, sino también había hecho cuadernos en los que figuraba todo el detalle, todas las características de todas las obras, la miniatura, digamos, y la explicación de todo. Y bueno, y como dato de color, cabe destacar que fue un teósofo amigo suyo quien le aconsejó que no mostrara sus obras, quien le dijo, bueno, no, la sociedad todavía no está preparada para esto que estás haciendo. El resultado de todo este manejo me parece a mí que la historia del arte no nos hace traer automáticamente a la mente la figura de Gilma. Cuando hablamos de arte abstracto se nos presenta claramente no solo otro nombre, sino otro concepto, otra imagen, ¿no? Otro significado de arte abstracto. En tercer lugar, la tercera artista elegida fue Ende. Es una iluminadora del siglo I, más o menos en el 975 de nuestra era, alrededor de ese año, porque tampoco hay una certeza. En esta obra vemos, probablemente, bueno, se dice que ella misma está en esta obra, aparece en la parte superior de la obra, aparece dibujada. Bueno, se descubrió hace relativamente poco, iluminó, es decir, firmó un manuscrito, un códice llamado el manuscrito del Beato de Girona, y lo firma como Ende, pintora y ayudante de Dios, emeterio, hermano y sacerdote. Su descubrimiento coloca a la artista femenina en otro estatus, indica que sí, las artistas han existido desde siempre, que no es un capricho y que el talento no es exclusivo de un género. Sin embargo, bueno, es muy probable que no hayamos escuchado nunca de ella. Por ejemplo, en mi caso, hasta este trabajo no había escuchado hablar de ella. En su manuscrito iluminado combina elementos del arte islámico y el arte cristiano, pero quizá a ninguna de estas religiones les ha surgido venerar o siquiera nombrar su figura artística. Bien, para este trabajo abordé material dado y encontré muchos puntos interesantes de las autoras, por lo que, bueno, me voy a referir a algunos. Como material teorizante elegí cuatro autoras. En primer lugar, entendemos que el género es una construcción social, como dice Judith Butler, y Simone de Beauvoir refuerza esto diciendo que no se nace mujer, se llega a serlo. No sé si lo refuerza, pero bueno, está como complementado. Beauvoir explica que también la identidad de género es una construcción social fuertemente influenciada por el contexto patriarcal, como venimos viendo a lo largo de este trabajo, que es un sistema que funciona perfectamente y que logra que la opresión sea muy eficiente y que cumpla con lo requerido, ¿no? Que esté en todos lados y que sea casi invisible. La lucha femenina se da en todos los ámbitos, pero solo a partir de que despertamos, y despertamos a partir de que nos cuestionamos. Tal como cité al principio de esta exposición, Virginia Woolf es muy concreta en su planteo, súper clara. Dice, una mujer debe tener dinero y una habitación propia para escribir novelas. Sin dinero ni tiempo, el arte se convierte en algo imposible.
Bueno, es todavía difícil que se comprenda el impacto de los que los mandatos tienen sobre nosotras, lo cruel que ha sido y todavía es en lo referido a nuestro potencial y también a nuestra realización creativa, la cantidad enorme de vidas que trunca por no dar el espacio de desarrollo artístico, personal, ni el reconocimiento, por poner techos económicos y sociales, por prejuzgar, por prohibir. Yo creo que si nos ponemos a buscar las multicausas de todo esto, bueno, nos va a frustrar mucho. Pero bueno, lo debemos hacer porque justamente de lo que no se habla no se ve. Linda Nochlin pregunta, ¿por qué no ha habido grandes artistas mujeres? Bueno, claramente es una pregunta que no es lo que parece, ¿no? Sino que es una ironía capciosa, ya que la pregunta en sí misma implica que la culpa, perdón, es nuestra y de nuestra falta de talento y de nuestra capacidad innata para producir el arte de calidad. Y bueno, esto refuerza la ideología dominante que busca justificar la exclusión, ¿no? Su exclusión. Es completamente necesario un constante estado de alerta para detectar lo oculto en este discurso patriarcal, que si bien es muy explícito la mayoría de las veces, también ha hecho un trabajo de hormiga, un trabajo muy minucioso, sí, utilizando herramientas como una retórica culpabilizadora y realmente muy poco inocente. Bien, en lo personal me gusta mucho lo que dice Lucy Lippard, que dice, el arte feminista no es un estilo, sino una estrategia, una metodología, una forma de ver y cuestionar al mundo. Creo que la idea de que el arte feminista sea una estrategia me parece completamente acertada. Tomar el arte como un método de cuestionamiento social me parece constructivo, sanador, incluso desde las viejas heridas, ¿no? Sanar viejas heridas y la muestra del aprendizaje que venimos construyendo a lo largo de la historia, lo que construimos a partir del aprendizaje que nos dejan todas esas heridas, todas esas vidas que terminamos tomando como ejemplo y como bandera también. Bien, y ya arribando a una conclusión, eh, creo que hay ciertos puntos que especificar. La historia del arte fue escrita desde una perspectiva masculina, y esto es, no digo que innegable, pero bueno, Vox Populi. Y tuvo y tiene la expresa finalidad de invisibilizar y minimizar el aporte femenino, porque conviene mucho más una mujer oprimida sirviendo a a la sociedad que una mujer empoderada tanto con un pincel como con un piano en sus manos, realmente. Bueno, la segunda es que existe casi desde principios de los tiempos, existen barreras estructurales, obstáculos instaurados de manera sistemática para los artistas. Qué sé yo, por ejemplo, la falta de conocimiento, la atribución errónea, perdón, qué sé yo, no va. La atribución errónea de sus obras, de las obras de arte, la exclusión de los espacios de poder en el mundo del arte, entre otros tantos que podemos nombrar. Nada de esto es inocente, debemos poner en discusión todo esto, ya que de lo que no se habla, como dije antes, no se ve. Otro punto es que también es sumamente importante y necesario un proceso de revisión crítica que reconozca y valore la contribución fundamental de las mujeres y su obra, para que podamos encontrarnos, vernos reflejadas en ellas, seguirlas como ejemplos, tenerlas como parámetros, encontrarnos a nosotras y construir también nuestra propia identidad, de vuelta, no solo como mujeres, sino también como mujeres artistas. Y bueno, por último, pero no menos importante, una recuperación de artistas olvidadas. Tal como dije en el punto anterior, es importante rescatar las obras y la historia, porque solo, perdón, desde ese modo nos podemos enriquecer, desde ese punto de vista nos podemos enriquecer y construir a partir de ahí. La comprensión del arte se enriquece de esta forma y se abre a la sociedad una mayor diversidad, se entienden otras formas de creatividad y el hacer tiene otro modo. Y está bien. En mi trabajo de base utilicé para el final una frase que proviene de la opresión misma y que es un pintoresco ejemplo de desdén por el origen de un artista, ¿no? Un artista puede provenir de cualquier lugar. Es una frase de una película, de un dibujo. Que esta frase sea un lugar, sea un recordatorio de que el talento artístico no tiene género, no tiene clase social, no tiene edad, no tiene color de piel, que la pluralidad sea el verdadero tinte del arte, que podamos expresar y construir nuestro propio sentido sin sesgos mutiladores, ni prejuicios destructivos, ni cosas que no aportan francamente nada. Podemos ver y mostrar, aprender, gozar el arte tal y como fue concebido, sacar el velo, dejar de ocultar y construir una sociedad más pareja para que el arte se vea enriquecido desde todas las ópticas posibles y que sea un mundo más justo, en el que no tengamos que justificarnos merecedoras de cada paso que damos. Muchas gracias.